Buenas tardes, pueblo. Dios me los bendiga. Qué bonito es estar juntos y en armonía, ¿verdad? ¿Quién te une? ¿Quién une a la iglesia? Tenemos algo todos en común, ¿verdad? Nos une Cristo. Hoy estamos aquí por su gracia, por su misericordia. Dice que la palabra del Señor que nada es por casualidad. No hay un pelo de tu cabeza sin que Él no lo sepa, ¿verdad? No cae el pajarillo en las manos del cazador por muy buena puntería que tenga si Dios no lo hace caer, ¿verdad? Entonces, aunque tú pienses que tú decidiste, ya Él lo propuso en tu corazón para que estuvieras hoy aquí, ¿verdad? Yo lo pienso así, ¿verdad? Porque nosotros a veces nos dejamos llevar muchas veces por el alma, ¿verdad? Según cómo me encuentre hoy, soy más cristiano, menos cristiano, estoy más feliz, estoy menos feliz, ¿verdad? Pero como Cristo sabe nuestra necesidad, Cristo sabe que nos hace mucha falta de Él, ¿verdad que no hace falta mucho de Él? No hace falta mucho de Él. Necesitamos cada día más meter la cabeza en Cristo Jesús para que Él siga moldeando estas vasijas de barro, ¿verdad? Siga horneándolas, siga fortaleciéndolo, ¿verdad? Porque en las manos de un buen alfarero resistiremos el horno. ¿El horno qué es? El mundo, ¿verdad? Los contratiempos, ¿verdad? Pero si este barro que del suelo fue tomado estuviera en unas manos de un alfarero equivocada, ¿verdad? No sé si tú en el colegio habéis hecho alguna vez una vasija de barro. ¿Una vasija de barro habéis hecho alguna vez? Yo recuerdo una que le hice a mi madre así, y me enseñaban en el colegio sobre a la hora de desmasarla muy bien para que no hubiera pompa, porque cuando le fuéramos a meter en el horno iba a estallar. Un horno a 1500, 2000 grados, pues va a estallar. En la vida del creyente es similar. Si nosotros no somos procesados, si no estamos bien moldeados por Cristo Jesús, cualquier contratiempo de este mundo, estallamos. Estallamos porque le hemos dado parte al Señor en nuestra vida, pero hay habitaciones que no las hemos entregado al Señor y, claro, el enemigo las conoce, ¿verdad? Porque ¿qué dice la Escritura? Que el Señor te puede tentar a ti. Dice que el Señor no tienta, que cada uno ha traído por su propia concupiscencia, ¿verdad? Por sus propios deseos, ¿verdad? Hay una carnalidad, hay una ley que es contraria a la espiritual, que es la carnal, la que domina el enemigo, ¿verdad? Para hacerla más crecer y que mengue lo espiritual, pero teniendo a Cristo Jesús en nuestra vida tenemos dominio sobre esas áreas en la vida para poder doblegarla y poder crucificarla en la cruz, porque Cristo venció y nos dio ese poder de vencer, de pisotear al enemigo, de pisarle la cabeza. Entonces, nosotros cuando esperamos a nuestro amado, como hemos estado cantando, cuando esperas a alguien estás feliz, según de quien llegue, ¿verdad? Hay creyentes que Cristo viene, pero a lo mejor lo puede decir con boca pequeñita porque sabes que cuando Cristo venga, ¿quién se podrá mantener en pie, verdad? Entonces, es momento de decidir si este barro va a soportar esa calor. Hay momentos en donde uno tiene que tratar su vida y ya no le podemos echar la culpa al alfarero, porque el alfarero va a poner barro, el alfarero pone sus manos, pero si el barro no está en las manos adecuadas, está en las manos del otro, es más procesado por el mundo que por las manos de Dios. Entonces, hay creyentes que tienen un
30% de cristianos y un 70% de mundanos, y poco a poco va entregando esas áreas hasta que se convierte en un 40, un 50, un 60, un 70, un 80, un 90, ya no te digo más. 90 yo no creo que haya un cristiano 100%, porque si no ya estaríamos arrebatados, ¿verdad? Porque sería este cuerpo que es corruptible, dice que será transformado en los aires en un cuerpo que no es corruptible, ¿verdad? Entonces ahí, pero sí podemos llegar a una estatura de un varón perfecto. Un varón perfecto que se vistió de su gloria, se hizo hombre y sintió lo mismo que yo y venció. Y alguien como nosotros, que éramos arbenecinos, no habíamos crecido en el Evangelio, no nos habíamos criado como judíos, éramos gente pagana, con muchos dioses, con muchas perdiciones en el mundo, fuimos injertados en la vida verdadera, y para nosotros todo lo que conlleva Cristo es nuevo, ¿verdad? Para el creyente, ¿verdad? Estamos asimilando el Evangelio, estamos procesándolo en nuestra vida, pero qué bonito que vaya menguando lo mundano y vaya creciendo cada día más Cristo en ti. Porque sobre todo el tema que vamos a hablar hoy va a ser un tiempo de meditación sobre que hoy es el tiempo, es la hora donde Dios nos va a ayudar a avanzar más hacia adelante, porque te confirma que hoy es el tiempo de la siega. ¿Y el tiempo de la siega para ti qué es? ¿Qué es tiempo para ti de la siega, Angeline? La siega, yo creo que es cuando ya el fruto ha madurado y hay que llevárselo, ¿no? Muy bueno. El fruto ha madurado y hay que recogerlo. Hay un tiempo, ¿verdad? Para ti, hermano, ¿qué es la siega? Ya ese tiempo que la cosecha está dando, hay frutos y hay tiempo para recoger. Entonces hay tiempo de recoger, pero también es un tiempo de gozo, ¿no? Hay una madurez, ha llegado el tiempo de la recogida, va a haber una fiesta porque hemos trabajado mucho, ¿verdad? Y la palabra va a hablarnos mucho sobre esa siega, sobre qué es el tiempo. Ya estamos maduros, tenemos que aprender a segar, y tenemos que aprender a segar con el gozo de nuestro Señor, porque cuando tú recoges la siembra que te ha costado un año, ¿verdad? Con qué alegría llena los carros, ¿eh? Y el Señor quiere hablarnos en esta tarde, a través de cruzar este Jordán, que hay una siega preparada, y la siega no la sembraste tú, la sembraron otros, pero el Señor le ha placido en su gracia que recojamos frutos que no nos pertenecían, pero por su gracia bendita hoy estamos en el mejor vino, estamos en la fiesta del Cordero, ¿verdad? Y hoy el Señor, vamos a cruzar este Jordán, donde hemos estado aprendiendo que en el Jordán hay que pararse, ¿verdad? El pueblo se paró. Antes de pararse, Josué le da unas instrucciones de lo que debe hacer, y una principal que hay en el creyente a la hora de pararse es santificarnos. Tenemos que santificarnos. Hay un momento de pararnos, el Señor quiere llevarnos a otra exposición más, y hay cositas que hemos estado llevando durante tiempo, incluso como creyentes, todavía tenemos ahí pinceladitas, pero el Señor quiere hoy que puedes hacerlo, puedes derrotarla, podemos seguir creciendo, y no lo vas a hacer solo, sino que yo lo voy a hacer contigo, ¿verdad? Él no abandonó a nadie en el desierto, sino, aunque hubo 40 años de dureza de corazón del hombre, Él estuvo con él caminando en su dureza. Yo pienso que el Señor, en nuestra dureza, me voy a poner yo mismo para no señalar a nadie, yo he sentido que en mi caminar como creyente, el Señor muchas veces ha tenido muchas cosas, le he entregado yo muy rápido, y otras cosas
se la ha entregado poco a poco al Señor, ¿verdad? He estado con el Señor, ¿tú nunca has tirado con alguien de una cuerda? He estado con el Señor, lucha que Él te lucha y el Señor me la ha dejado un tiempo más, después me la vuelve a pedir porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar, somos nosotros los que Él lo negamos. Y por eso, aunque nosotros volvamos muchas veces las espaldas en muchas áreas de nuestra vida, Él siempre está queriendo, por amor a ti, dame aquello que te estorba, dame aquello que no te hace crecer, dame aquello que no te hace avanzar. Y muchas veces el creyente toma la palabra ya como que le entra por aquí y le sale por aquí. Y estamos olvidando el temor al Señor. El cristiano parado es un cristiano que es un agua encharcada. Y tú ves un agua encharcada, ves una lluvia. Yo cuando en el campo de mis abuelos, cuando veía llover, es curioso que tú veías el agua caer, se levantaba un pequeño estanque, el estanque creaba microorganismos, ¿verdad? Y a los meses estaba mi tío allí pescando en aquel embalse de agua, ¿verdad? Cómo se había generado vida, pero no veas cómo olía esa agua estancada, ¿verdad? El creyente, cuando no retiene el agua, es como una cisterna rota, ¿verdad? Que no retiene el agua. Y el agua hay que retenerla en nuestra vida para poder confrontar las artimañas del enemigo, para poder confrontarnos nosotros mismos, porque la palabra no es para cogerla y liarte a bibliazo con el de al lado. La Biblia es para pegarse los bibliazos uno. ¿Qué verdad tiene, Señor? Tengo que salir de esta actitud. Qué bonito es que me estás empujando a una nueva área. Ayúdame a entregarla, ayúdame a comprenderte, ayúdame a tenerte más temor para poder obedecerte cada vez antes, porque la mayor sabiduría del creyente, ¿cuál es? El temor a Jehová. Y el Señor quiere que ese temor esté en nosotros a la hora de oír su palabra, porque suelo santo pisamos, ¿verdad? Y hay áreas en el creyente donde Dios hace un habitáculo, donde Dios nos pone en el cóncavo de su mano. Para mí el simbolismo de la iglesia, donde la administración no es para la gente del mundo. La gente piensa, la Biblia es para la gente del mundo. No, la Biblia es para los hijos de Dios. Y los hijos de Dios proclaman el Evangelio en la calle, para salvación. Pero la doctrina, el crecimiento para la estatura, para que puedas proclamar el Evangelio como Dios quiere que proclame, la madurez se alcanza en la escuela, en la iglesia. Amén. Entonces vamos a seguir avanzando, vamos a cruzar el Jordán, vamos a hacer un paro en nuestra vida, ahí donde estamos sentados, y la palabra es santifiquémonos, vamos a entrar, vamos a alcanzar las promesas. El Señor dice que es el tiempo, que es la siega, el Señor apuesta por ti, estás preparado para alcanzarla, pero así ni todo, antes te ha estado empujando, te ha estado tratando en tu desierto y te quiere dar aquello, pero antes de cruzar dice, bueno, te lo voy a dar, pero medita un poco en ti, párate un segundo, porque aunque te lo voy a dar, es momento de santificar. Aquello que no me quisiste dar hasta el día de hoy, hoy es un día de entregarlo. Amén. Hemos estado viendo en este tiempo que no solamente el cruzar Jordán es un simbolismo de pararnos, sino también de santificarnos, también de analizar nuestra vida, también de ver cosas sobrenaturales
a nuestro alrededor, que provienen de la mano de Dios. Cuando vimos al faraón detrás de nosotros, ponlo en tu día a día, hoy diariamente, ¿verdad? Todos tuvimos una conversión en Cristo Jesús, ¿verdad? Estábamos atrapados por el faraón, estábamos atrapados por el mundo. Cristo viene, cuando clamamos hacia arriba, dice, encontré a mi pueblo, ¿verdad? No hemos vuelto al Señor, el Señor te dejó cuando tú deseabas las cosas de este mundo, ¿verdad? Porque tenemos que comprender que el pueblo de Dios, siendo pueblo escogido, acabó en las manos como esclavo de los egipcios porque desearon tener lo que tenían las demás naciones, ¿verdad? ¿Y cómo terminaron? Fatal. Esclavizados 400 años. Entonces nosotros, que ni siquiera nacimos en este bendito evangelio, tú imagínate cómo estábamos nosotros, quizás generaciones y generaciones nuestras han estado en esclavitud y nosotros nacimos en una diversidad de religiones, como ellos estuvieron viendo allí en Egipto, una diversidad de adoraciones, y el Señor un día, a través de la esclavitud, del peso del mundo, de tu faraón, que Dios permite que endurezca el corazón y te golpee cada vez más fuerte para que despiertes, para que despertemos, para que podamos mirar hacia arriba y, como decía David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, mi socorro viene de Jehová. Yo, cuando conocí al Señor, estaba en el peor momento de mi vida. El faraón había endurecido su corazón fuerte, no se quedó conforme con esclavizarme en muchas partes de mi vida, no se quedó conforme en quitarme muchas cosas de mi vida, sino que él vino a hurtar, a destruir y a matar. Quería destruirme, quería matarme, pero un día decidí mirar al cielo y él se mostró en mi vida, y él empezó a mandar al Moisés necesario para guiarme, para darme la palabra adecuada, a abrirme las puertas para poder salir, para poder ver la gracia, pero también después dentro del cristianismo me metió en mi desierto. ¿Por qué? Porque venía de un pueblo pagano. Necesitamos el desierto. El desierto dice que es donde aprendemos los estatutos, donde aprendemos las leyes, donde aprendemos a obedecerlo, donde incluso el Señor pone escorpiones y serpientes y dice que nos prueba para ver si nosotros hemos entendido que lo único que tenemos que hacer es escuchar una voz para no perdernos. El propósito de Dios está a 3 días y nosotros lo podemos retardar. Yo estuve buscando, digo, ¿qué se tardaría en cruzar desde donde estaban esclavos, cruzar ese desierto? Y por lo que estuve buscando y encontrando, que se tardaría unos 12 días. O sea, que ni siquiera era el propósito del Señor que tú tardaras 12 días. El propósito del Señor que tú lo cruzaras en 3. Pero nosotros lo retardamos. Y el Señor hoy no quiere que nos retardemos más la promesa, sino que tengamos los oídos bien despiertos para poder seguir avanzando hacia adelante. Entonces, ¿dónde paramos? Paramos en Sitín, ¿verdad? ¿Qué significaba Sitín? Estuvimos viendo que significaba acacia, la naturaleza, la madera, ¿verdad? ¿Y qué significaba Jordán? Descender, ¿verdad? Estuvimos viendo que el arca del pacto se hizo de madera de acacia, ¿verdad? Estuvimos viendo que la madera simboliza la naturaleza del hombre, algo que es perecedero. Pero ¿cómo hacemos algo que es perecedero? Le damos una eternidad, como hemos recibido, por gracia de Dios, cuando hemos recibido a Cristo Jesús, bañada de oro. ¿Verdad? Que el arca se bañó de oro. Nosotros, cuando hemos recibido a Cristo, hemos estado aprendiendo que hemos sido revestidos ¿en qué?
en Cristo Jesús. Y somos partícipes de su muerte, pero también vamos a ser partícipes de su resurrección, ¿verdad? Entonces llevamos un oro, pero también tenemos que llevar el proceso del desierto, donde yo en el proceso del desierto no tengo un arca vacía, alguien que solo ha conocido a Jesús, sino también tengo dentro de este arca, dentro de este templo, donde Dios ha constituido una iglesia en tu interior, en mi interior, tengo que tener las leyes del Señor, tengo que tener maná porque me alimento en mis momentos más duros, en mis desiertos, me he alimentado siempre de la provisión de Dios y tengo que tener en mi vida también la vara de Aarón, alguien que ha rebendecido, alguien que ha cambiado, alguien que pasó de su lamento a baile, ¿verdad? Alguien que es nacido de nuevo. Y no solo nacido de nuevo, sino que tiene la confirmación del Señor como la vara de Aarón, porque la vara de Aarón se pusieron las 12 varas de las 12 tribus, pero solo la de Aarón reverdeció, confirmando que era el escogido del Señor. Tú y yo somos el escogido del Señor desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ya somos ese arca de pacto constituida en nosotros que portamos la presencia del Señor y vamos de un lugar a otro. ¿Tú lo crees así? Yo lo creo que todo es un simbolismo para este tiempo. A mí el arca me da mucha representación sobre nuestro Maestro, sobre Cristo mismo. Cómo nos revistió a nosotros, pero también me da mucha enseñanza sobre que un arca no puede ser portada por sí mismo, no puedes llevar un evangelio San Jos, un evangelio a tu manera, sino que el arca es el simbolismo de la constitución de la iglesia, porque el arca era muy bonita, eres de acacia, ¿verdad? El arca está revestida de oro, has recibido a Cristo, llevas los 3 testimonios dentro de ti, eres una persona transformada, cambiada, qué bien. Pero el arca necesita ser llevada por levitas, necesita ser llevada por sacerdotes. Y esa es la constitución de la obra de Cristo, es la constitución de la iglesia. Cuando tú le preguntas a gente y te hablan de Dios y te quieren mostrar un templo que está revestido de oro, que tienen testimonio, pero no llevan los sacerdotes, no llevan los levitas que lo portan, que le han enseñado, que le han preparado, no te fíes tú mucho de esas arcas. Date cuenta que el Señor, cuando en los 40 días de ayuno, lo que confrontó en el desierto fue una Biblia de mentiras. Cuando fue a barrer a su pueblo, la basura que había en su pueblo, le dijo: ustedes no sois de vuestro padre Abraham, sois vuestro padre el diablo, porque las cosas del diablo hacéis, ponéis pesos y cargas en las personas que ni ustedes mismos podéis llevar. Mi palabra no entra en ustedes, ni la podéis oír, por eso sois homicidas desde el principio y procuráis matarme, ¿verdad? Había un arca, eran sacerdotes, pero no tenía que ver con el sacerdocio verdadero, ¿verdad? Por eso nosotros hoy tenemos un sacerdote que es Cristo Jesús, y donde nos constituyó a todos nosotros en Él, ¿verdad? Entonces vamos a constituirnos ese arca verdadero que quiere el Señor, porque es muy fundamental que tú entiendas la importancia de lo que es el arca, qué porta el arca, y no lo mires como algo lejano, sino empiezas a mirar lo que ese arca eres tú. La presencia de Dios la llevas tú y debes de moverte en este mundo con la presencia de Dios para otras vidas. Hay creyentes que solo oran al Señor para que restaure, para que sane, pero no obran como arca, no obran como revestidos de Cristo y no obran en la santa comisión que nos dio el Señor, que es ir, predicar el Evangelio, sanar, restaurar, abrir los ojos a los ciegos, quitar a las personas que están presas en cárceles espirituales y moverse a esa estatura que quiere el Señor que nos movamos. Amén.
Entonces hoy vamos a ver, entramos en el segundo tema, que es el paso del Jordán. Y el punto A es, las aguas se detienen. ¿Cuántas veces queremos nosotros que las aguas se detengan? Las aguas vienen, cuando vienen impetuosas, ¿verdad? Entonces, es un gran testimonio de que Dios quiere abrirnos los ojos, en que vamos en el camino adecuado, porque en las tormentas más bravas de tu vida, Dios se va a mostrar. Cuando el pueblo salió al desierto y veían al enemigo detrás, corriendo detrás de ellos, y llegaron a ver unas aguas que les cerraban, Dios mostró su gracia, mostró su misericordia, y se abrieron las aguas y cruzamos ¿en qué? En seco. El Señor nos lleva siempre a la prensa para que veamos lo sobrenatural. Cuando tu mente dice ya no puedo más, el Señor nos lleva a una posición más. Así sucesivamente, cuando llegamos, cruzamos el desierto, nos volvemos a encontrar otra vez el Jordán. ¿Cómo cruzo yo el Jordán? Si no sé nadar, no tengo una barca, no tengo manguito para cruzar. El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer si prestamos atención a cómo puede el Señor obrar para que las aguas de nuestra vida se retengan. Primeramente, no cruzar yo, sino que cuando en las ordenanzas que se nos dio es pararnos, ¿verdad? Y sobre todo escuchar al Señor, cómo puedo cruzar. Y el Señor declara que los sacerdotes pondrán los pies en la orilla, porque como era tiempo de la siega, ¿verdad? Yo recuerdo a mi tío cuando cavaba surcos y tú, pues los surcos de la tierra, cuando abrías el agua, los surcos empezaban a llenarse, ¿verdad? Y alimentaba el campo de agua. Pero claro, en el tiempo de la siega se corta el agua, ¿verdad? Porque ya no hace falta regarla. Entonces, ¿qué pasa? Que el manantial crecía. Era en el momento más duro del Jordán, el agua estaba bien brava. ¿Y cómo cruzo yo esto? ¿Cómo salto yo mi problema? ¿Cómo cruzo hacia el otro lado? Yo no puedo ver más, me está pasando lo mismo que cuando salí de la esclavitud. Veo al enemigo, en este caso es peor porque quiero alcanzar las promesas del Señor. He vivido mucho tiempo en el desierto, ya he aprendido de tus ordenanzas, he aprendido a obedecerte, pero yo quiero vivir ahora en la tierra prometida, Señor. Quiero vivir ahora en recibir las promesas que están tantas veces escritas aquí, que hay miles de promesas. Y para recibir las promesas del Señor, primero tenemos que aprender a obedecer, a oír y a escuchar muy bien, como el Señor quiere. Y ahí vemos otra vez la constitución de la iglesia, porque ellos tenían que apartarse del arca, de la presencia de Dios, como a 1000 metros, ¿verdad? No solamente tenían que obedecer incluso en ese pequeño parámetro, sino que tenían que esperar que los sacerdotes pusieran los pies a la orilla para que esas aguas se pararan, ¿verdad? Y describe las escrituras que ese agua que venía de la montaña se agolpó hacia un lado, la que quedaba de aquí se fue hacia el mar, ¿verdad? Y todavía ellos no podían cruzar hasta que los sacerdotes y el arca estuvieran en medio del Jordán. Necesitamos intercesión de la iglesia, necesitamos sacerdotes, necesitamos la unidad en una sola voz, porque tanto el pueblo, tanto como el arca, tanto como el sacerdote escuchaban una misma voz. Y no había división y voces contrarias, y yo pienso y yo creo, solo una voz. Y cuando escuchamos todos la misma voz, las cosas se abren, se cambian, el problema se para y cruzamos en seco y se mueve lo sobrenatural en nuestra vida. Cuando
cuando tenemos casa, cuando tenemos iglesia, cuando tenemos sacerdotes, cuando no me construyo a mí mismo, sino que me voy a las Escrituras y veo cómo se construyó el arca, se le dio unos parámetros, unas medidas y cómo debía de ser. Y hay cristianos que quieren coger la palabra de un lado y la palabra del otro, no, porque Dios está en todos lados, porque a mí no me hace falta una congregación, porque a mí no me hace falta un sacerdote, porque a mí no me hace falta leyes, estatutos, no me hace falta someterme, no me hace falta aprender, no me hace falta aprender la sumisión, y te construyes a tu manera y la construcción sale mal. Porque no es la construcción de Dios, y Dios es perfecto y nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Nosotros ya quisimos construirnos de otra manera, a nuestra forma, y ya vimos dónde hemos terminado muchos, ¿verdad? Muy mal, ¿verdad? Pues si ahora hemos aprendido que en Cristo Jesús la construcción es perfecta, aprendamos a oír a nuestro Señor. Entonces la Biblia nos habla de la siega. La siega puede ser también la recolección de personas, la salvación, el juicio divino, ¿verdad? Significado literal que hemos estado hablando, ¿cuál es? Recolectar, ¿qué? Recoger, ¿verdad? Qué bien nos llenamos de gozo cuando yo he sembrado un campo de melones y de patatas y se llena mi casa ese día de melones y de patatas, ¿verdad? Lo mejor es cuando se recoge. A nadie le gusta arar campo, quitarle las malas hierbas durante el tiempo del crecimiento, ¿verdad? Lleva un mantenimiento. Entonces, había un mantenimiento y un proceso en nuestra vida donde el Señor nos está alimentando de agua, nos ha quitado las malas hierbas, ha arado, ha hecho los surcos para que seamos buen alimentados, pero de agua. Pero ahora es un tiempo donde el Señor te dice: estás preparado, estás preparada. Vamos al siguiente nivel. Parémonos, santifiquémonos y crucemos, porque yo confío en que tú y yo podemos llevar mucho fruto. Amén. La siega simboliza recogida de fruto, preparado, maduro, el tiempo exacto, el tiempo del crono, que es un tiempo de espera, pero la siega significa el tiempo del Cairo, que es el tiempo del cumplimiento, ¿verdad? Ahora voy a recibir lo prometido, ahora voy a recibir las promesas del Señor, más metido en la prensa, más doblegado mi ego, más doblegado mi yo, más hecho una nueva criatura. Has crucificado al viejo hombre, a la vieja mujer, la has crucificado en la cruz, y he aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y ahora quiero vivir en tu presencia, quiero vivir en tu gozo. Y vamos a ser esas personas que aunque crucemos, aunque hallemos esa tierra que fluye leche y miel, nunca podemos olvidarnos de escuchar su voz. La palabra declara, dice: cuando crucéis aquella tierra que fluye leche y miel, donde los montes tienen hierro, tienen cobre, donde podréis hacer industria, donde podréis hacer un crecimiento, no diga tu corazón: yo me engrandecí por mis propias manos. Porque el hombre, cuando empieza a irle bien, piensa: esto lo hice yo. Incluso dice: y tu corazón no se aparte de mí. Entonces hemos visto dentro de la iglesia personas así, ¿verdad?, que han prometido al Señor, han vivido en su desierto, han aprendido a oírlo, a obedecer, pero en el momento que le va un poquito mejor, ¡ay!, lo hice yo con mis propias manos. ¡Ay!, me olvidé del Señor, ya no me congrego. No saben vivir, nada más que saben vivir en Dios, en la disciplina. No saben vivir en la bendición del Señor.
porque rápidamente levantan un becerro de oro quitándole la gloria a Dios, y esto me lo dio el mundo, me lo dio mi amigo, me lo dio mi jefe, ¿verdad? Sin saber que Dios te estaba llevando a un nuevo lugar. Y en ese nuevo lugar también estás siendo aprobado para llevarte a otra posición más. Esta posición que estás viviendo es una posición de conquista, es una posición donde vas a recibir, como dice, frutos gordos, ¿verdad? Bendiciones, promesas. Pero es una disciplina también con dos avisos. No digas que lo hiciste tú y no te olvides de mí. Señor, quiero un trabajo. Le da al Señor el trabajo, ya no hay cristiano. Señor, quiero un novio o una novia. Se lo da, ya no aparece por la iglesia. Qué pena. Un campo que saró, que lo sacó de la esclavitud, que el Señor ha invertido tanto tiempo en su vida, y ahora en la pequeña bendición se pierde. Y eso pasó al pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, lleno de oro, lleno de victoria, lleno de manifestaciones de Dios. Cuando Moisés subió a la montaña, rápidamente quisieron crear un becerro de oro y encima quitarle la gloria de Dios, diciendo, este fue el que nos sacó de Egipto. Él pidió tanto tiempo al Señor y me dio mi novia, me dio mi novio, desaparezco y ya hice mi becerro de oro, porque el que es un hijo de Dios permanece. Y lo declara la Escritura, no es que lo diga Antonio. La Escritura dice que aunque tú te echaras una pareja inconversa, por tu fe creerás. Pero es que es lo que pasa en los creyentes, que no convierten al que tiene al lado, ellos se convierten al otro, volviendo a donde salieron. Cuando tú has conocido lo que es estar sin Dios, por tu fe creerás, eres tú el que debes de permanecer, eres tú por el que apostó Cristo, eres tú por el que derramó sangre nuestro Señor Jesús. Eres tú el que no debe de pisotearlo, no el inconverso. El inconverso no sabe, pero tú sí sabes. Y la palabra declara que doble condenación tiene el que sabe y es transgresor. Cuando nosotros no sabíamos, pues no sabíamos, ¿verdad? Igual que la gente que está perdida hoy en el mundo. Pero cuando el Señor dice que es el tiempo de recoger, que es el tiempo de la siega, que es el tiempo de cruzar, yo creo que el Señor está diciendo que estamos preparados. Todavía tenemos, como digo yo, algunos piojillos, pero si el Señor dice que podemos hacerlo, podemos hacerlo. Entonces, cuidémonos en el tiempo de la provisión, en el tiempo de cruzar, de no olvidarnos de nuestro Señor. Renueva tus pactos con el Señor. Si tú decidiste sembrarte en su obra, sembrarte en su casa, que sea así. No. ¿Quién es la hermana que prepara esto? ¿Quién prepara las plantas? María Ángeles. María Ángeles, ¿la riegas tú y le echas agua? Lo haces, ¿no? Y si tú no estuvieras pendiente, ¿qué le pasaría? Se seca. Tú imagínate el amor que nos tiene Dios, que nunca nos hemos secado. Hasta aquí nos ha llevado el Señor. Hasta la puerta de la tierra prometida nos ha llevado el Señor. No ha permitido nunca que nos sequemos. En nuestras tribulaciones, en nuestras guerras, siempre hemos estado avanzando y ahora nos está llevando un Jordán donde nos pide un pasito más, santifícate, porque vas a ver lo sobrenatural antes de cruzar a la provisión. Amén. ¿Estás preparado?
Estamos preparados para ser esos hombres que ciegan, esos hombres que el Señor ha puesto su confianza en cada uno de nosotros. Dice en Juan 4, 35 y 38, ¿acaso no se dice ustedes, aún falta 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo le digo, alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual el que siembra y el que siega, porque en este caso es verdad lo que dice el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo le he enviado a segar lo que ustedes no cultivaron, otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de los trabajos. Hay unas promesas delante de nosotros que quizás no las he adquirido yo, porque el Evangelio no es por obra, es por fe, pero por mi fe, por la fe de otros antepasados nuestros que confiaron en nuestro Señor, hay una tierra que fluye leche y miel, hay unas promesas del Señor y el Señor quiere manifestarlas en nuestras vidas, porque Cristo Jesús, contra más se manifieste en tu vida, más serás de testimonio para este mundo, que Cristo vive en ti, que Cristo vive en mí. Porque si el mundo te ve siempre en un desierto, yo como creyente, si tú estás siempre en un desierto, yo te puedo decir, todavía no has aprendido a obedecer, no tienes leyes y todavía estás un poco rebelde. Ahí en el desierto salió la queja, el no recibir a los enviados de Dios, muchas cosas que estuvimos viendo en el desierto. Si sigues en tu desierto es porque todas esas cosas todavía están en el hombre, hay carnalidad todavía y el Señor te permanece ahí hasta que aprendes. Unos tardan más, otros tardan menos, Moisés 40 años, Pablo 3 años en un desierto, y Pedro suelta tu red y sígueme, y él lo soltó todo. Cada persona tiene un proceso diferente. Lo que sí es verdad es que nosotros tenemos que aprender por lo que leemos en la Biblia. Yo quiero permanecer lo menos posible en el desierto. Voy a aprender a obedecerte, voy a aprender a recibir lo que tú envías, a respetar a tus siervos, a respetar a tus discípulos, a oírte, a no coger yo lo que yo quiero que me mande o coger yo los líderes que yo quiero, sino a respetar lo que tú me mandas. A este tartamudo, Moisés, tú lo has mandado, a él respeto. Y eso es obedecer a Dios. Nosotros queremos, me gusta esta iglesia, mañana me gusta el predicador de allí, me voy para allá, yo escojo el sitio, yo escojo el lugar, yo escojo lo que quiero para mi vida, y si me dicen lo menos posible y no me tratan mucho el alma, mejor, ¿verdad? Si hay predicaciones que no me exhorten, mejor todavía, ¿verdad? Como me digan algo que me duele, ya cojo la puerta y me largo. Pues entonces estás viviendo un evangelio erróneo. Porque el evangelio verdadero al hombre tiene que decirle ay, te tiene que doler y tiene que hacerte saltar de una posición de muerte a una posición de vida. De ser un hijo pródigo a que diga tu padre, hoy mi hijo ha pasado de muerte a vida, ha entendido y está creciendo en el espíritu. Y es lo que tiene que hacer la palabra en nosotros, impactar nuestra vida para que sigamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Amén. Ejemplo donde se habla mucho sobre la siega, dice en Mateo 9, 37 y 38, Jesús dice, las mies a la verdad es mucha, malos obreros pocos, por tanto rogar al Señor de las mies que envíe obreros ¿a qué? A sus mies. ¿Pero para qué te quiere enviar el Señor a sus mies? La palabra esta sobre enviar el Señor a sus mies no es para que siembre, ya no es para que riegue,
sino para que recojas los frutos. El Señor te está diciendo que el mundo está preparado para recibir el mensaje. El Señor te está diciendo que es momento de vestirte como segador. Es momento de disfrutar de los frutos del Señor, que quizás no hiciste tú, pero el Señor te está diciendo que es el tiempo de recoger lo que está ahí afuera. De no callarte el Evangelio de Dios a otras vidas. Apocalipsis 14:15, se describe un ángel saliendo del templo y diciendo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues las mies de la tierra está ¿qué? Madura. En el fin de los tiempos, ¿verdad? También se meterá la hoz para cegar, para recoger. Y ahí se va a recoger todo. Y unos serán echados a un lado y otros serán echados a otro lado, ¿verdad? Pero evidentemente el tiempo de la siega es el tiempo del cumplimiento. El tiempo exacto donde se va a llevar, hay un reloj cronológico, donde hay un tiempo de espera y hay un tiempo donde el Señor ya no te espera 40 años contigo en un desierto, sino que te dice: avanza o te quedas ahí, crece o te quedas ahí, o cruzamos a Jordán o pereces en el desierto por la dureza de tu corazón. Si estamos recibiendo la palabra de nuestro Señor, no endurezcamos más nuestro corazón, sino prosigamos a la meta donde Cristo nos está llamando. Y Cristo nos está llamando a que seamos ese arca, ese hombre que porta su presencia, esa mujer que porta su presencia, ese hombre, esa mujer que mete la hoz, que recoge algo que ya ha preparado nuestro Señor. Dios ha preparado, no sé, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu vecino, no lo sé. Lo que sí dice el Señor, que si de verdad estás construido a la estatura que Él quiere, ese arca. Porque si tú ya, tu vecino no sabes ni quién eres, ni tu vecina, si tu amigo no sabe que tú eres creyente, si tus amigos no saben quién crees tú, qué es lo que haces, qué tipo de arca eres tú. El arca del Señor, cuando se movía, la gente veía que allí estaba Dios. Pero cuando tú pasas desapercibido, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles, delante de mi Padre. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Ese ciclo espiritual se está cumpliendo en muchas vidas cristianas. Muchas veces no pasan cosas en nuestra vida porque no hablo de mi Señor. No he entendido qué es la gracia, no he entendido para qué fui rescatado, no he entendido para qué fui llamado de muerta a vida, no he entendido de ser revestido de Cristo Jesús. El Señor nos está diciendo que ya hemos sido preparados para lo nuevo. Pero en este pasaje dice que los campos están blancos, ¿verdad? ¿Qué simboliza los campos blancos? El cereal, cuando ya está maduro, ¿verdad?, se pone blanco, ¿verdad?, se seca, ¿verdad? Ahora es el tiempo de recoger esta siega. Ahora es el tiempo de recoger las vidas que están perdidas en el mundo. Ahora es cuando el Señor dice: ablander el corazón de ellos. Están queriendo recibir el mensaje. Llévalo. Entonces, evidentemente, cuando nosotros vamos a cruzar, tenemos que tener la confirmación que hemos sido escogidos, hemos sido confirmados, que hay una madurez en nosotros, pero también tenemos que saber en nuestro corazón que el Señor espera algo de nosotros. Las vidas están receptivas a poder recibir el Evangelio, y eso lo tienes que llevar tú.
Nosotros vamos a cruzar aquella tierra, pero cuando cruzamos aquella tierra, donde vamos a alcanzar las promesas del Señor, ¿tú sabes lo primero que hay que hacer en esa tierra? Levantar altar. A los que están allí, decirles, esta tierra nos pertenece. El enemigo ha ido ganando ventaja, piensa que esa tierra es suya, aquella tierra estaba llena de otros habitantes, pero nosotros llegamos y decimos, esta tierra es nuestra porque el Señor me la ha dado, ¿verdad? Y nosotros lo creemos y empezamos a ser conquistadores, el reino del infierno avanzó, llevó muchas vidas a la carnal y nosotros a través de establecer altar, llenamos de luz aquellas vidas a través de la locura de la predicación del Evangelio. Y eso es levantar altar. En tu entorno, en tu vida, en tu alrededor. Es que Antonio está loco, da igual, bendita locura. Prefiero que me conozcan por el loco que me conozcan por lo que éramos antes. ¿Verdad? Entonces, ¿sabe? Hay una palabra muy curiosa, porque cuando yo digo que el Señor nos ve preparados, es porque el Señor declara en su palabra que todo ha sido ya consumado, ¿verdad? Para un tiempo. Cuando el Señor estaba en la cruz, ¿verdad? Dijo, ya ha sido todo consumado. Ya ha sido pagada la deuda. Ya ellos no deben nada, tenemos la victoria por medio de la cruz. El tiempo en su crono, en su proceso, había sido cumplido. Él mismo confirmó todo el Antiguo Testamento en él y él mismo confirmó el propósito que se le había delegado hasta este tiempo de muerte en la cruz, donde se nos dio la victoria, ¿verdad? Pero consumado también en la palabra, en el griego se le dice teletesla y significa deuda pagada. Incluso antes, cuando firmaban un recibo, también decían esta misma palabra, teletesla. No debe nada. También es una palabra que se utilizaba a la hora de una victoria en una guerra. Hemos ganado. No debemos nada al Señor. Qué bonito es seguir creyendo que esta palabra ha sido consumado, se está haciendo realidad en nuestra vida. Antes éramos de una forma y hasta aquí se ha consumado un propósito, un tiempo, donde el Señor nos está diciendo vamos a pasar a otro nuevo tiempo, donde esto ya ha sido consumado, te he forjado, te he enseñado y ahora vamos a pasar a otro tiempo, donde ya te diré cuándo se consumirá. Cuando entendamos lo que encierra cada proceso en nuestra vida, ¿verdad? Pero en el proceso que vamos a entrar es muy gratificante porque vamos a ser conquistadores y vamos a alcanzar muchas cosas, pero recuerda que todo lo que alcance, todo lo que consiga, di siempre en el nombre de mi Señor, lo obtuve, porque nada teníamos antes. Mira en Salmo 114 dice, las maravillas del Éxodo. Cuando salió el rey de Egipto, la casa del pueblo extranjero, Judá vino a ser el santuario de Israel, su señorío. El mar lo vio y huyó, y el Jordán se volvió atrás. ¿Qué vio el Jordán? ¿Qué vería el mar rojo? Que se volvieron. Los montes saltaron como corderos, los callados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. Oh monte, ¿por qué saltasteis como corderos? Y vosotros callados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra y a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de agua y en fuente de agua la roca. Amén. Qué bonito es saber que yo estuve en el tiempo, en el momento
donde hubo una manifestación y se va mi problema, se van mis circunstancias, porque es decidir construir como Dios quiere que construyamos, ¿verdad? Por eso vimos abrirse nuestro mar rojo y por eso veremos nuestro Jordán, que es lo que nos separa de la promesa. Pero es el tiempo consumado del Señor en nuestras vidas donde nos dice, estamos maduros, vamos a cruzar hacia la nueva tierra prometida. Amén. Entonces, ¿qué manifestaciones tiene que haber en nuestra vida que tiene que portar el creyente, donde se tiene que manifestar la gloria de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Tú notas la gloria de nuestro Señor? ¿Ha habido milagros en tu vida? El Señor estuvo ahí parando tus aguas bravas. Entonces, eres arca, tienes iglesia y seguro que tienes un sacerdote que te lleva. Porque hubo una manifestación de gloria de Dios en tu vida. Entonces, no perdamos esa gloria. Sigamos construyendo conforme a Dios nos dice, no nos perdamos, porque ya estuvimos mucho tiempo perdidos. Miremos a Moisés, por ejemplo. Dice, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¿Dónde se vio esa manifestación de Dios? En el hombre que construye como Dios le dice que construyera. ¿Verdad? Moisés, criado como egipcio, en la sabiduría de egipcia, mata a un hombre, sale corriendo y entra en un desierto que es procesado allí en el desierto por su suegro Jetro, ¿verdad? Sacerdote de Midian, ya ha recibido un sacerdote en su vida, que seguramente en esos 40 años lo estuvo procesando, haciéndole revestirse de oro, haciéndole revestirse de arca, y entonces aprendió ya Moisés. Fíjate la diferencia, de ser un arca a no serlo. ¿Recordáis a Moisés cuando le dijo al pueblo, cuando mató a aquel hombre, vámonos? ¿Qué le dijo al pueblo? ¿Quién eres tú para que te obedezcamos? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo mismo que ha hecho con este hombre que vas a hacer con nosotros? Y huyó solo. Pero cuando se construye el arca, cuando ha sido procesado, le dice, irás allí y le dirás que vas en el nombre del gran yo soy. Ya no iba en el nombre de Moisés. Hay que romper el yo, hay que romper el ego, y en el nombre de nuestro Señor. Y en el nombre del Señor sacó multitudes. Porque era el tiempo, la cosecha, y donde estaba todo preparado y consumado para ese tiempo. Y hoy es el tiempo donde está el Señor nos dice que tenemos la madurez adecuada para recoger lo que ya ha preparado nuestro Señor. Pero claro, para recogerlo es como el Jordán. Santifícate. Es como Moisés cuando vio la zarza. Antes de coger el llamado dice, descálzate los pies porque suelo santo pisa. No significa que hayas aprendido, que hayas estado 40 años procesado, sino siéntate y asimila bien dónde te estás metiendo, dónde te estás profundizando, porque suelo santo estás pisando. Estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando de ser el hijo y la hija adecuada que el Señor quiere. Estamos hablando de ser la luz que no es escondida debajo de la cama, sino es puesta en lo más alto para que brille y brille a los hombres. Y eso es lo que quiere hacer el Señor contigo y conmigo, que brillemos a los hombres. Pero no viéndose el Antonio, no viéndose a María, no viéndose a Carmen, no viéndose el antiguo yo, viéndose que vas en el nombre del Señor a recoger los frutos de nuestro Señor, que están preparados para la siega, están preparados para este tiempo.
¿Tú lo crees así? Yo lo creo. Yo creo que el Señor está poniendo en nosotros testimonio de que somos esa arca, por el tiempo que llevamos juntos. ¿Cuánto tiempo llevamos viéndonos juntos? Llevamos muchos años, ¿verdad? Esta iglesia sigue en pie, donde hemos sido limados, donde hemos sido suavizados. Y ahora es el tiempo donde el Señor quiere que alcancemos otras nuevas cosas en el Señor. En Marcos 16, del 17 al 20, habla de las señales que le seguirán a los que son portadores de la presencia de Dios. Y esto está hablando, primeramente, vámonos al fundamento, está hablando de los apóstoles que estuvieron caminando con Jesús. ¿Tú estás caminando con Jesús? Pues entonces, si estamos caminando con Jesús, si no llevo un evangelio san yo a mi manera, alguien ha estado trabajando este tiempo en nuestras vidas y ese tiene un nombre, se llama Cristo Jesús. Y te está adornando y preparando para que recoja la siega, recoja los frutos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, antes de ascender, confirmó esta palabra diciendo, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas las partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Termina, amén. El Señor ha puesto algo en ti, ha puesto algo en mí, que tenemos que darle la funcionalidad, porque Él está arriba en los cielos deseando confirmarlo en ti y en mí, que somos esa arca preparada para recoger la siega. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Santo eres tú, Padre. Vamos a dar gracias a nuestro Señor para que esas cositas se sigan manifestando en nuestras vidas, que como Noé estuvo atento a la palabra del Señor y no construyó un arca a su manera, la construyó como quiso el Señor para salvar a él y a su casa, como Moisés construyó el arca conforme a las ordenanzas que le dijo el Señor, nosotros construyamos conforme al Señor nos está hablando y diciéndonos, porque así Él siempre estará delante de nuestras aguas impetuosas y tendremos la victoria siempre que aprendamos a oír y a oír una sola voz, y esa es la de nuestro pastor. Te damos la gloria, Señor, y la honra, papá, en esta bendita tarde, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a avanzar, a no ser cristianos pobres, Señor, cristianos que solo han sabido vivir en el desierto. Queremos vivir en tus promesas, queremos vivir en tus conquistas. Guarda nuestro corazón para no perdernos, guarda nuestra mente, nuestra alma, Padre, para no decir que lo hemos hecho con nuestras propias manos, sino darte la gloria y la honra, Padre, en todos los aspectos de nuestra vida, Padre. Y sobre todo, quiero ser el arca que no se lleva por sí solo, Padre, sino que permanece en una casa, en una estructura, en un sacerdocio, Padre, porque sé que en el sacerdocio estás tú, sacerdote de los sacerdotes. Te damos la gloria y la honra. Sigue trabajando y formando nuestras vidas. Te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén. Gracias, Señor.